Tenemos que la ley de crecimiento, la ley 2010 del 19, a hoy tiene 23 decretos reglamentarios expedidos, tiene en proyecto de decreto 12 proyectos, tiene normas que todavía no están con proyecto, ni siquiera, que son 8, y tenemos 15 conceptos de la DIAN, de todos los conceptos que ha emitido, que específicamente se pronuncian y se refieren a la ley de crecimiento. Pues como ustedes saben, aquí les dejamos la lista por tema de todos los decretos en orden cronológico que tenemos hasta ahora. Ustedes saben que esto lo pueden consultar en nuestra página y pueden tener esta recopilación para su referencia. Tenemos los temas que aún están en proyecto de decreto, también para su referencia y seguimiento, y tenemos algunos temas que todavía encontramos que salieron en nuestra ley de crecimiento económico, pero aún no tienen o no cuentan con reglamentación ni proyecto. Entonces, ahora sí, entremos un poco más en materia y vamos a hablar un poco de la reglamentación a nivel de decretos y proyectos de decretos, aunque en este caso, por la premura del tiempo, de antemano les pedimos un poquito excusas porque de pronto el tiempo nos dé un poco más de lo establecido, pero ustedes deben entender que ese fue un trabajo bastante difícil porque queríamos incluirles a ustedes toda la reglamentación y toda la doctrina relevante, pero pues esto nos daría una sesión un poco más larga y pues quisimos como tratar de abarcar lo más relevante. Por esa razón empezamos con este proyecto de decreto que consideramos es bastante relevante, sobre todo para nuestros clientes, en temas de planeaciones patrimoniales, sus estructuras a nivel internacional. Esto es algo muy importante y es que hay un proyecto de decreto desde el 3 de enero para el tema de las enajenaciones indirectas. Y para arrancar, entendamos un poco qué son las enajenaciones indirectas. Y es la transferencia indirecta, la enajenación de un derecho de participación de un activo en su totalidad o en parte, ya sea entre partes relacionadas o independientes, y como ha dicho las altas cortes en muchas sentencias, aquí el tema, lo importante es que haya la transmisión de la propiedad. Entonces, esto es de activos, derechos, ubicados en el territorio nacional. Y esto entiéndase como el activo subyacente, que lo vamos a ir mencionando bastante, entonces entendámoslo como eh, estos derechos o activos que tienen las sociedades en el territorio nacional. Se encuentra grabada como si se hubiera realizado directamente, esa es la primera regla. Entonces, aquellos activos y derechos que yo tengo se van a encontrar grabados como si se realizara su enajenación o transferencia en Colombia directamente. Teniendo en cuenta que cuando el primer punto de contacto sea una sociedad nacional, se entenderá que el activo subyacente son esas acciones y participaciones de dicha sociedad nacional. Y lo primero que nos dice esta norma es que el costo fiscal aplicable al activo subyacente será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo hubieran enajenado directamente en el país, y el precio de venta debe corresponder a su valor comercial. Ahora, ¿qué trae de nuevo este decreto? Lo primero que establece es que esa TRM aplicable en estas enajenaciones que son indirectas se medirán en su momento de reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. También nos dice que no serán reconocidas como rentas pasivas de los accionistas de las entidades controladas del exterior, aquellas enajenaciones indirectas cuando estas constituyen renta gravable o ganancia ocasional. También nos trae los requisitos de cómo se debe determinar el costo fiscal, trae pues el tratamiento del enajenante directo y nos define conceptos como entidades del exterior, activo subyacente, precio de venta, valor de enajenación, entidad tenedora o el tenedor, partes relacionadas, beneficiario real, primer punto de contacto y subordinadas. Entonces, entre eso tenemos que las entidades del exterior, para efectos de este decreto,
se entiende como cualquier tipo de vehículo de inversión, tengamos en cuenta que puede ser un patrimonio autónomo, un trust, un fondo de inversión colectivo, las sociedades. El activo subyacente, este me dice que es cualquier activo ubicado en Colombia de propiedad directa de una entidad extranjera o de un no residente. También tenemos que para efectos de entender la enajenación indirecta, el precio de venta es el valor comercial del activo subyacente. Y como entidad tenedora o el tenedor de este activo, tenemos que es la entidad del exterior que sea propietaria de ese derecho de dominio sobre el activo subyacente. Y como primer punto de contacto, que es algo que todo el tiempo está hablando este decreto, para tenerlo claro, es ese activo o los activos poseídos directamente en Colombia por una persona no residente o entidad extranjera. También tenemos que este decreto nos trae, pues digamos, como colación varios criterios que hay que tener en cuenta. Y el primero es que las enajenaciones indirectas incluyen aportes a entidades extranjeras, liquidación de sociedades extranjeras, pagos en especie y, más importante, disminución de capital con efectivo, reembolso de aportes. Entonces aquí tenemos que se amplía bastante este rango de aplicación de lo que se entiende como enajenación indirecta, para tenerlo muy en cuenta al momento de hacer este tipo de transacciones. La enajenación se entiende grabada en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado directamente en Colombia. Ese activo son las acciones, como ya se había dicho, participaciones, y no los activos de la propiedad de la sociedad nacional. Es decir, solamente van a ser respecto de las acciones o participaciones o derechos de esa sociedad, más no el resto de activos que ya comporten la propiedad de la misma. Entonces eso es muy claro tener en cuenta esa diferencia. No están sujetas al impuesto sobre la renta las enajenaciones que sean acciones que al enajenarse estén registradas en una bolsa de valores o cuando esta no represente más del 20%. Entonces, eso es un límite o unas excepciones que debemos también tener en cuenta. Tampoco están sujetas si el valor de los activos represente menos del 20% del valor comercial y también que esté en este mismo porcentaje reconocido en libros.